Entonces, mirar desde la Loma Grande hacia abajo, al Cumandá, al terminal terrestre, era mirar robos, mirar asesinatos, mirar atropellamientos, o sea, ¿no? O el nunca escucharle a un Bicosí haciendo una campaña electoral, decíamos, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marwin Mora. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro querido amigo Javier Nakasa en Entre Artistas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Cuéntame. Muchas gracias, Marvin, por la invitación. Gracias a toda la people que nos está escuchando y nos está viendo. Me agrada mucho el hecho de tenerte aquí presente, pues eres una eminencia No. en el mundo artístico y ya nuestros seguidores van a darse cuenta del porqué. Javier, cuéntanos, ¿quién es Javier ante el mundo? A ver, Javier es un ecuatoriano que en algún momento creció en medio de la migración y que yo creo que por eso de alguna manera se vinculó con las artes y se enamoró tanto que ya se perdió en eso y ahora se dedica enteramente a eso. A pesar de que ha habido muchas partes de mi vida en donde he hecho algunas otras cosas, ya sea técnicas, porque estoy en un colegio técnico, por ejemplo, o mucho más comerciales, o que tienen mucho más que ver con la industria, ya sea del cine o de la música, pero ahora como muy dedicado siempre a todas estas cosas artísticas, y eso podría decir que es ahora Javier Nakasa. Uh-huh. Javier, coméntanos un poquito sobre tu entorno familiar. Mamá, papá, ¿a qué se dedican? ¿De dónde son? ¿En qué sector de Quito o en dónde te desarrollaste o creciste? Cuéntanos un poquito de ese contexto y qué edad tienes. Ya, mis padres han estado en el Valle de los Chillos desde siempre. Mi padre era una persona que trabajaba en topografía, mi padre era como un viajero, era alguien que venía, pasaba una semana y se iba 3 meses, y vuelta pasaba una semana. Mi madre, por lo general, ama de casa, en algún momento ya tuvo su negocio, era comerciante. Vengo de una familia en donde las cosas como económicas en algún momento se fueron al piso por todo el feriado bancario y todo, y mis padres migraron. Entonces, creo que por ahí hay cambios como bien radicales en mi caso, porque si bien en algún momento tuve un núcleo familiar bien fijo, después todo eso se disolvió y era como yo viviendo tal vez con mi hermana solos y ella siendo adolescente, como que intentando cuidarme, yo siendo un niño todavía. Creo que todas esas cosas fueron sumando en lo que yo ahora soy, que mi madre a veces no lo toma de buena manera, pero yo agradezco mucho el haber experimentado todas las cosas que yo viví, porque creo que yo ahora soy el resultado de todo eso. Yo sé que mucho de eso da que yo tuve un núcleo familiar cuando niño, a pesar de que mi adolescencia ya no lo tuviera de esa manera, pero es bien interesante y bien importante para mí cada acontecimiento que yo he ido viviendo en este transcurrir hasta ahora. No, hasta ahora que ahora ya me veo como adulto o ya me veo como, qué sé yo, habiendo acabado una carrera en la universidad y me veo como con el frente, primero como con la decisión, diría yo, de vivir aprendiendo, como de nunca dar el asunto porque ahora ya tenga un título, cosas así. Creo que nunca me creí completa la historia esa de que uno estudia y de pronto ya sabe todo. Sino más bien el campo de la experimentación me gusta mucho y tal vez eso es lo que estoy haciendo ahora con la música, que justo le comentaba, él le decía a tu compa que claro, la cosa tal vez empezó con rap porque yo no soy músico, no soy cantante, pero me ha tocado empaparme de todo lo que es de eso y en algún momento ya salieron vals y salió reggae y salió bolero y ahora van a ir saliendo cosas que de alguna manera me retan a mí mismo. Entonces creo que ahora me veo un poco así. Ok, Javier. Cuéntanos un poquito sobre tu entorno social. Por ejemplo, ¿en qué sectores de Quito creciste? ¿Qué fue lo que tú veías en tu sociedad, en tu niñez? Y se podría decir en tu adolescencia, ¿no? Yo creo que ha habido un contraste bien grande ahí, porque si bien en mi infancia vivía en el Valle de los Chillos, que siempre ha sido un sector como muy tranquilo,
el contraste que tenía era salir a Quito, ¿no? Y en Quito estaba el terminal terrestre en esa época y caminaba yo a veces con mi primo. Entonces, mirar desde la Loma Grande hacia abajo al Comandá, al terminal terrestre, era mirar robos, mirar asesinatos, mirar atropellamientos, o sea, siempre había algo que estaba pasando ahí, era como ver una película en vivo, siempre lo digo, y el convivir en esos espacios del centro histórico, porque mis primos se fueron a vivir en La Libertad, entonces, claro, era como bien particular todo esto de ir a La Colmena a jugar fútbol o a San Roque a jugar fútbol y convivir con los niños que tal vez eran betuneros, que ya vendían alguna droga, que ya tenían que ver con algún asunto de hurto. Entonces, para mí era un contraste interesante porque yo venía de un lugar que era bien tranquilo e iba a este lugar en donde siempre estaba pasando algo. Y creo que hasta ahora tengo esas dos cosas que por ahí alguien me decía en el comentario ayer que leía y me decía, oye, ya me encantan tus canciones violentas, porque me decían, las románticas me gustan, pero no me acaban como de ver tan atractivas, ¿no? Entonces las violentas me gustan full. Que podría ser, pero yo siento que igual esos dos universos me habitan, porque tal vez desde niño ya tenía un poco estas dos partes como de una vida aparentemente normal, cotidiana, y una que ya era muy vertiginosa, que tenía que ver con asuntos que eran peligrosos para de la edad. Ya. Tal vez en esta doble cara de la moneda que nos comentas, ¿te viste tal vez involucrado en alguna situación de riesgo? Sí, un montón de veces, ¿no? O sea, yo en mi vida tengo memorias complejas porque los niños con los que yo me llevaba mucho en esa época eran niños de la calle, ¿no? O sea, eran niños que tenían esta dinámica de robar ya, esta dinámica de ayudar a vender alguna droga, esta dinámica de saber a quién hacerle favores en la calle, ya fueran prostitutas, ya fueran ladrones, ya fueran microtraficantes y cosas así. Entonces, a pesar de que éramos niños, en algún momento, qué sé yo, en el centro histórico llegamos a entrar a una casa, por ejemplo, que quedaba en la parte de abajo del Panecillo, y nada, éramos niños, pero entramos a una casa de adobe que adentro tenía un montón de dinero. Entonces, dinero de quién era, vaya a saber de quién era el dinero, pero nada, habían con plásticos tapado la plata y... Entonces, yo siento que, por ejemplo, el asunto ahora de narcotráfico y de crimen organizado que tiene Ecuador, yo siento que ya lo teníamos en esa época de una manera mucho más discreta, digámoslo así, no tan explícita, evidente en la calle como ahora, pero estaba presente. Y mientras yo fui creciendo y me fui convirtiendo en adolescente, se fue evidenciando más, había más pandillas, qué sé yo, o sea, yo siempre digo, antes eran tal vez los Latin Kings, los vatos, los nietas, y ahora capaz tenemos lobos, tenemos choneros, tenemos etcétera, etcétera, pero para mí solo cambiaron los nombres, porque las dinámicas de la calle siguen siendo las mismas. O sea, yo soy alguien que camina mucho en sectores, por peligrosos que fueren, me gusta caminar, yo soy muy caminante, y por eso creo que, por ejemplo, canciones como Clan, que se me viene por ahí a la cabeza, es como, caminaba por la calle sin fijarme si era o no era mi área, ¿no? Si era mi barrio o no era mi barrio, porque yo siento que todo Quito es mucho mi barrio, o sea, ahora que capaz vengo a Marianitas, digo, es muy mi barrio, así yo ya he venido a Marianitas y como que no me he sentido en peligro, pero si camino en San Roque tampoco me siento, en la Ferroviaria no me siento en peligro, porque yo en algún momento de mi vida conviví con toda la gente que estaba de alguna manera sometida a esta, no sé cómo decirlo, pero a esta especie de suplicio de estar en constante peligro y aún así poder vivir o sobrevivir, diría. Entonces, como que no me es lejana la idea, que a veces, por ejemplo, ya sea con mis amigos, con mi familia, es como cuando camino con ellos, es como, no, este lugar es súper peligroso, hay que caminar súper atento. Y yo como, no, es mi barrio, así es como, sí entiendo cómo funciona la dinámica de la calle. Recién el Capo está lanzando una canción que se llama Códigos, él habla de los códigos de la calle, y yo siento que yo manejo los códigos, porque ya fuera aquí en Ecuador o en Perú o en algún lugar que caminara y me dijeran, oye, en ese lugar es zona caliente, así anda, vete con cuidado. Para mí es como, sí, pero yo vivía en lugares en donde había tiroteos permanentemente, donde había gente armada permanentemente, donde había drogas permanentemente, donde aparentemente todos son malos, entre comillas, y no estoy muerto. Entonces, ese no estoy muerto es porque siento que entendía cómo funcionaba en esos lugares. Perdón que te corté.
tengo una pregunta que me surge a partir de tu discurso. ¿Y tú eras consciente en ese entonces de los riesgos en los que estabas? Ni un poco, no. Yo era un niño que bien caminaba con mis primos o con mis panas, y para mí era como entrar, yo te diría que incluso para mí ahí nace la narrativa en el imaginario, ya, porque yo después voy a dedicar tal vez de mi tiempo a escribir, ya sea poemas, cuentos, canciones, libros, pero a esa edad era como, en mi mundo normal veo a mi abuelita tal vez en el campo, tal vez cuidando en su granja a los animalitos, poniéndole comida a las gallinas, pero salgo a la ciudad y es como un giro completo en donde hay como personajes de películas que están llevando cosas clandestinas en mochilas, que están llevando alguna arma en alguna cosa. Entonces yo creo que era como una especie de travesura. Que donde yo decía, sí, mi mamá me dice que estas personas podrían ser malas, pero es bien emocionante el mundo de estas personas, porque siempre están haciendo algo, siempre está pasando algo. Tengo un amigo, Willo Ruales, un escritor ecuatoriano bien entrañable para mí, porque fue mi maestro de escritura, y él decía, una de las particularidades de irme a vivir a Francia fue que nunca pasa nada, me decía. Y cuando vengo a Quito, Quito es los Quitos infiernos. En Quito siempre está pasando algo, siempre se cayó una señora del balcón, siempre la asaltaron a alguien, siempre se le fue la luz a todo el país, siempre está pasando algo, me decía. Esa es la particularidad. Y entonces él me decía, cuando vengo a Quito escribo un montón. Y de pronto cuando estoy en Francia descanso, edito lo que ya escribí, limpio y publico. Pero venir a Ecuador es como empaparme de este algo vertiginoso y peligroso e interesante que está pasando. Y yo digo, tal vez por eso me gusta tanto también esta dinámica. No digo que la disfrute o que esté romantizando la parte de la marginalidad, porque más bien yo siento que la gente que crece en esas circunstancias crece como condenada, como sometida ya a eso, porque no tiene otra. O sea, yo siempre digo que yo soy un privilegiado porque yo he podido elegir dedicarme a las artes, yo he podido elegir un trabajo, pero hay gente que no tiene las mismas posibilidades, que nunca tuvo oportunidad de estudiar, que siempre vivió solo en esta dinámica. Claro, pedirle a esa gente que de pronto se consiga un trabajo cotidiano como la demás gente es como, ¿pero de qué me hablas? Si yo desde niño robaba o desde niño estaba obligado a hacer esto para sobrevivir. Entonces es complejo, yo siento ahí. Pero del otro lado está esta parte que yo podría hasta llamar poética. Que si lo vemos de una parte, o sea, desde un ángulo crudo, sería la poética hasta de la muerte. Porque podría narrar la historia de cómo un niño crece, era carterista y de pronto se conoce con otro niño y este niño ya era sicario y de pronto esos dos niños son un rasquiña y un norero, ¿me explico? Entonces, y estoy viendo la historia de dos niños, pero son dos niños que crecieron sometidos a este lenguaje de la violencia y a esta atmósfera de la violencia. Entonces, pedirle otra cosa a esas personas que crecieron en eso, complejo. Y aquí viene una parte fundamental, o bueno, una pregunta. ¿Consideras entonces que el entorno social sí tiene mucho que ver con tu destino o con tu futuro? Sí, por completo, no hay manera de negar que los elementos que tal vez yo tengo cuando era adolescente y que ahora uso para crear cosas, cuentos, canciones, películas, si es que ahorita hablamos de la película que acabamos de estrenar el año pasado, es un elemento sustancial. O sea, si yo hubiera crecido tal vez en esa edad, si mis padres me hubieran llevado a España a vivir a los 15 años y yo ya me hubiera quedado allá, siento que hay otra narrativa, ¿no? El estar en Madrid mismo es otra dinámica de vida que estar caminando capaz en el playón de la Marín, que estar caminando no sé, en Chillogallo. O sea, hay otra dinámica que yo siento que solo cuando vas fuera dices como, es cierto, hay otra manera de tratar a las personas, otra manera de conseguir las cosas, incluso si no tienes trabajo, porque yo no es que he estado como que en circunstancias privilegiadas cuando he viajado, pero ha sido como, pero aquí no funciona así. O sea, en todo caso no necesito robarme comida ni nada, porque hay bancos de alimentos, por ejemplo, en otros países, que uno dice, ¿y de dónde salen los bancos de alimentos? Y yo me acuerdo que cuando me explicaban yo decía, ¿por qué en Ecuador no existen bancos de alimentos si es un país que tiene como 10 veces la producción agrícola para alimentar a su población?
¿por qué hay niños con desnutrición? Entonces, son asuntos que tienen que ver más con la gestión, ¿no? Con gente que está en la política y capaz no está haciendo su trabajo y está dedicada a robar. Que en América Latina todavía no funcionan esos engranajes y que esos engranajes hacen que exista esa dinámica de vida, de hecho. Sí, exactamente. Es fundamental eso del entorno social y yo considero que de igual manera es importantísimo porque dependiendo del entorno donde tú te desenvuelves son las costumbres que tú vas adaptando. Es como por ejemplo el tema cultural de tradiciones. Qué sé yo, las navidades comemos pavo, en Reyes comemos rosca, en otros países comen un baguette de pan, en otros países comen pastel y todo eso viene al entorno social donde se desarrollan las personas. Para ir adentrándonos un poquito más al tema artístico, ¿con qué arte te inmiscuiste primero? ¿Cómo fue tu acercamiento a las artes? Yo ahí siento que las artes son resultado de lo que te comentaba de mi vida, porque el asunto de haber crecido con mis padres cuando ya migraron, es que yo le escribía cartas a mi madre. Yo siempre he tenido muy buena comunicación con mi madre y tenía la necesidad de contarle las cosas que me pasaban, pero en muchas ocasiones las cartas no iban a enviarse, no iba a haber dinero para enviar las cartas allá, que las lea en Madrid. Entonces escribía igual las cartas y las cartas empezaron a convertirse como en cajitas de confesión, ya sea diarios, un poco poemas, un poco cuentos. Siento que ahí ya apareció la escritura para mí y tenía 9 años, me explico, entonces estaba bien pequeñito. La segunda parte de eso pasa cuando me encuentro con el teatro. El teatro aparece en mi vida como a los 13 años. Me invitaron ya al primer taller de teatro en la Casa de la Cultura, La Espada de Madera. Y después de eso ya vinieron varios, ¿no? Vinieron tal vez la especie de admiración que yo ya sentía por el Michelena, que el Michelena siempre estuvo en el Ejido. Que yo decía, qué capacidad que tiene para pararse ahí y que la gente haga un círculo para verle ahí actuar a él. Entonces yo siento que ahí hubo varias cosas que se fueron articulando de a poquito. Cuando yo terminé el colegio no quería estudiar más, para nada. Y claro, mis padres más bien me veían con otra perspectiva porque mi colegio fue técnico, entonces ellos esperaban que yo estudie en ingeniería. Lo que hice yo ahí fue un poco vagar, diría, porque el asunto con eso para mí todavía no tenía un horizonte, no era como que yo iba a estudiar lo que ellos querían. Y yo estaba en una línea de rebeldía también. Okay. Entonces, el teatro para mí se convirtió ya en una trinchera ahí porque yo iba al club de teatro en la Universidad Salesiana. Y después de eso ya estar con el grupo Mala Hierba, que para mí el Arístides y la Charo son como padres postizos, diría yo, porque a pesar de que yo estuve poquito tiempo en el Mala Hierba, yo cuando llegué ahí entendí cómo funcionaba la vocación del actor y cuán disciplinado había que ser, digamos así, para interpretar un personaje como actor. Y después de eso, después de pasar por el Mala Hierba, para mí ya fue una necesidad el entrar a estudiar en la carrera de artes en la Universidad Central, en la Facultad de Artes. Entonces, la carrera me pasó volando, la verdad. Y no siento que hubo un momento en donde haya reaparecido la escritura, sino que siempre estuvo ahí, solo que ahora la escritura se convirtió en obras de teatro. Okay. Entonces ya empecé a escribir mis propias obras y en algún momento iba a tener cosas como la Mitoteca, que hasta ahora la tengo, que es una página de investigación, es un colectivo de investigación cultural que adapta cuentos, leyendas a obras de teatro. Obras de teatro que yo escribo, que a veces dirijo, me ayudan a dirigir mis colegas y que presentamos, ¿no?, en los lugares in situ. Entonces, claro, ahora tengo por lo menos unas 6 obras ya estrenadas. El trabajo dentro de eso se articuló mucho más y después de eso me llevó al cine porque me gustaba tanto la escritura que en algún punto dije, pero ¿y qué pasa si es que hurgamos en el cine? Y en el cine me gustó un montón el guión, naturalmente por la escritura, y eso me llevó a la maestría. Entonces, yo siento que ahí ha habido varias cosas que se fueron articulando y la verdad pienso que lo de la música ahora es solo un resultante de todo lo que ya venía pasando. Porque para mí siempre ha sido como, ¿y qué pasa si a esto le sumamos un poco de esto o aquello?
Yo creo que ahora estoy construyendo como pequeños universos en donde escribí un cuento de un sicario y ahora tengo una canción de un sicario, pero tal vez haya después un cortometraje o película de un sicario en Ecuador. O escribí una historia acerca de, qué sé yo, de la separación de una pareja en el caso de la canción Te Regalo que acabo de lanzar, en donde hablo de dos adolescentes que están enamorados, pero era un cuento al principio, ahora es una canción y yo sé que en algún momento va a aparecer algo visual de eso. Siento que estoy solo ampliando esos pequeños universos que ya tenía. O sea, construyendo un concepto en diferentes formatos. Sí, 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 sí. Y más que solo construyéndolo, siento que es ahondar mucho. Como a decir, esta herida tenía, a ver qué había detrás de esta herida, con qué se hizo esa herida, por qué se hizo así, se infectó, se infectó por estas causas. Entonces siento que es como hurgar. Para mí es muy el trabajo poético en ese sentido. Yo no creo que sea un poeta porque no escribo poesía o no escribo 24/7 como los poetas, pero creo que el sentido poético, ese de hurgar qué hay detrás de lo aparente, me gusta mucho. Entonces no es como que solo me quede con la imagen del sicario, que es el esqueleto de esta persona a la que le pagan para quitarle la vida a otra persona, sino que para sicario dije necesito un rezo. Y empiezo la canción Sicario con un rezo, ¿no? Empiezo con la canción implorando que la muerte ya le lleve, porque es como si ese alguien ya vive matando personas, en algún momento se debe sentir un esclavo de eso. Y esa parte me intriga mucho, de todo lo que ya había vivido y de las personas con las que he hablado, que en algún momento se dedicaron al sicariato, ya sea en el ex penal García Moreno o en mi contexto de adolescencia, pero es denso, es muy oscuro todo eso que hay detrás y creo que no está pintado de un solo color. Entonces, el hurgar en estos universos de los cuales te hablaba para mí es bien interesante a través de las artes. Ajá. ¿Crees que en cada una de estas artes vas descubriendo un nuevo punto de vista sobre el mismo tema? Sí, sí, sí. Ya, y por ejemplo, tú al llegar a escribir novelas, cuentos, guiones, canciones, debes tener algún tipo de inspiración. Cuéntanos, ¿qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que a ti te inspira a realizar tu dinámica, se podría decir? Ya. Bueno, ahí aclaro algo. Una novela nunca he escrito todavía. Bueno, de hecho, sí. Por ese lado también, para mí el trabajo de los escritores, ahora que mencioné a Huilo Ruales, que es un escritor ecuatoriano que yo admiro un montón, que de hecho recomiendo un montón sus libros, el trabajo de los escritores es un asunto de disciplina permanente y el escribir una novela, más bien lo justifico porque sé que requiere una disciplina de tal vez escribir 8 horas al día, de las cuales una hoja de lo que escribiste vale, y es un trabajo súper arduo en el que yo todavía no me he metido. He escrito cuentos, he escrito cosas en poesía como formato, pero de ahí no. Y de ahí, en torno a lo que me planteas de la inspiración, yo siento que es como estar bien consciente de lo que yo hago, de en dónde vivo y de cómo interactúo con mi entorno. Esos 3 elementos para mí. Digo yo hago porque siento que a través de mi mirada está visto ese sicario, o a través de mi mirada está vista esta madre que pierde un hijo, o a través de mi mirada están vistos estos niños que roban en el mercado. Entonces es mi mirada la que está narrando eso. Por eso siempre digo que yo capaz más que cualquier otra cosa soy un contador de historias. Me encanta contar historias porque lo que intento es traducir eso y contarlo como yo lo veo. Entonces yo estoy viendo a estos niños que roban en el mercado, pero una vez que roban en el mercado van y comparten lo que robaron con sus hermanitos menores, que ni saben que eso es robado, pero igual se lo comen. Entonces es como, estos niñitos tienen toda una historia de ternura ahí, ellos ni se han dado cuenta de qué es la ternura, no entienden del don o el valor de la ternura, pero ellos tienen la ternura, son la ternura. Entonces siento yo que es mucho eso, es mi sensibilidad de acuerdo a lo que veo, y en realidad yo ahí también comparto la visión que tienen tal vez los artistas como mi maestro en la Casa de la Cultura, que él decía, uno puede escribir un poema en el que te sientas a llorar sobre una silla. Y nosotros decíamos, ¿pero cómo? Y él decía,
tienes que ver qué hay detrás de la silla, qué historia tiene la silla. La silla está hecha de madera, es un árbol que cortaron y lo convirtieron ahora en silla. Pero entonces es el árbol todavía, entonces tiene una memoria de raíz todavía y nos hacía hurgar. Entonces yo siento que para mí es mucho el trabajo como de hurgar qué hay detrás de estas cosas y por eso creo como que la inspiración no es como, para mí por lo menos no es una musa que aparece de vez en cuando y no, es como más bien activarme yo a estar despierto y decir, ay, esto me viene afectando desde hace rato y estoy hecho loco diciendo, no, no me afecta que haya un niño allá afuera comiendo de la basura. No me afecta que a cada rato estén matando personas y que yo le quite a mi algoritmo en TikTok para que no me salga más crímenes de Ecuador. No me afecta que no tengamos energía eléctrica, me explico. No me afectan las elecciones, que era algo que recién nomás estábamos hablando con mis compas. Y yo les decía, a mí me pesa un montón todo el circo mediático que se arma para las elecciones porque siento que es como una caja de mentiras. Pero me indigna un montón que ahora tal vez el narcotráfico esté pagándoles a los futuros presidentes, ¿no? De las naciones, diría, ni siquiera solo de Ecuador. Entonces, si a mí me indigna eso y ya me mueve por dentro, cuando, qué sé yo, Marco me decía que quisiera hacerles una canción, y yo le dije como, pero claro, porque la inspiración entonces ya está. Yo estoy interactuando con ese algo que me afecta de afuera y siento que tal vez ese algo puede conectarse con otras personas, que tal vez ese algo también ellos lo sienten y ahí ya tengo todo el vínculo armado. Listo, o sea, consideras que no tienes una musa, pero de cierta forma debes tener algún chispazo, momentos en los que te nace simplemente escribir o como tú dices, sientes que algo te mueve por dentro con alguna situación que viste afuera, pero por ejemplo, debe haber algún momento en el que tienes más ganas de escribir que en otros, ¿no? Sí, eso sí te puede pasar, justo por el grado de afectación que puedas tener con algo. Lo que me pasaba, ponte con Te Regalo, es que yo siempre estoy tarareando, o sea, en realidad te diría, siempre estoy de cacería, de eso, de ese algo que está afectándome. O sea, siempre trato de estar consciente del que estoy viviendo y me está doliendo o me está agradando algo. Y eso es parte del proceso creativo para mí, pero es estar de cacería, siento, porque yo sí llevo como los audios y me grabo, o sea, empiezo a tararear, tararararararara. Capaz mi pareja o mis amigos dicen como, ¿qué haces? Y yo digo, nada, estoy grabando porque luego se me va a olvidar. Pero me pasa cuando duermo, o sea, si yo estoy durmiendo y se me ocurre una súper buena idea, me voy a despertar a apuntarla. Yo estoy cazando ideas 24/7. Yo creo que es parte de mi dinámica ya de vida. Entonces, cualquier cosa que me afecte sí podría ser motivo de que yo tenga una notita y ponga como, esta es una buena idea para desarrollar un cuento, esta es una buena idea para una canción. Que en realidad sí. Por ejemplo, en el caso de Te Regalo, nací en la calle. Un día estaba caminando, me acuerdo que de hecho estaba escuchando algo de espiritual y como es una banda que me parece bien particularmente atractiva en lo que hacen, dije como, qué bacán eso. Después les escuché a ellos, después hubo unos dos buceros que casi se chocan y yo empecé a tararear algo y dije, ¿será que esta canción que estoy tarareando existe? De ahí hurgué y dije, no existe, voy a apuntarle. Entonces le apunté y cuando ya llegué con el productor, él me dijo como, oye, ese sonido está pegajoso y bonito. Entonces le dije, sí, está agradable, ¿no? Pongámosle letra. Entonces empiezo a hurgar cosas así. Pero lo mismo me pasa con todo, creo. Es como, para mí es de estar de cacería siempre. Porque así no estás dependiendo de que algo te afecte, no sé. Yo no sé, de hecho, si es que yo estaría dispuesto a trasladar toda mi vida personal y sentimientos ya como muy de mi vida tal cual íntima al público, que siento yo que ahora está muy de moda, tal vez, no sé, Shakira se divorcia y necesita hacer una canción para eso. No sé si yo estoy tan dispuesto a hacer plata con lo que como tal esté sintiendo como mi proceso, porque además siento que es mi proceso interno, o sea, sentiría que yo necesito asimilarle para después saber cómo reaccionar a ello. Siento que a veces el mercado más bien te obliga a esas cosas como de aprovechar sí. O sea, lo mediato así. Exactamente, a eso mismo iba a tocar ese punto, ya que tocaste el tema de Shakira. Yo considero, y es mi opinión, antes de cualquier cosa, cero funa, no es nada en contra de Shakira, admiramos a Shakira, está bien, cásese 10 veces y haga más canciones, no pasa nada. Es simplemente una opinión propia. Yo considero
que de cierta forma utilizan este recurso de contar tu vida personal como un punto mediático, ¿ya? Para favorecerse comercialmente, claro. ya que la gente está a la expectativa, ¿ya? Sí, o sea, ahí diría como a todos nos gusta el chisme, tal vez, ¿no? Exactamente, entonces, aquí entra el morbo, ¿ya? Sí, y la sí. gente, aunque no lo queramos admitir, todos somos de cierta forma morbosos, porque en algún tema que nos llama la atención vamos a estar pendientes. Entonces, la gente asume que si ocurre algún divorcio, alguna separación o algún tema que llame la atención, obviamente estos artistas lo van a utilizar a su favor. ¿Por qué? Porque están generando perspectiva y esa perspectiva luego la venden con su música. Claro. Ya, entonces yo considero que es así. Siento que es parte del marketing, ¿no? También Sí. hay mucho mecanismo de, o sea, tener un buen plan de distribución, diría yo. Ya, o sea, ya está armada la noticia del escándalo, entonces ahora tengo una canción de eso. Reitero, para mí no está mal, solo digo, yo no creo que esté tan dispuesto a eso, también porque siento que capaz, a ver, digamos que yo el día de mañana tengo una ruptura amorosa, pero en el país el día de mañana nos hacen fraude en las elecciones y hacen alguna cosa terrible. Entonces, si es que yo en mi contexto tengo un asunto así y yo estoy trabajando ya en algo así, y después me pongo a hablar de mi separación amorosa, no sé qué tan ponerle en la balanza sea para mí en el rango de importancia. Porque allí siento también que puedes elegir del lado egoísta y decir, puedo hacer plata y puedo hacer estas cosas y no pasa nada, está bien. O puedo hacer esta otra cosa porque las personas que hacen música o que se dedican a las artes audiovisuales tienen un altavoz, que es algo que hablaba en algún momento con el disfraz de Mugre Sur. Tienen un altavoz, me explico, es una posición privilegiada en donde tienes una voz mucho más grande que los que no tienen voz atrás de ti. Entonces, todos los que no tienen voz detrás de ti capaz estaban quejando de que no había luz durante un montón de tiempo y no gestionaron bien eso desde hace mucho. Y de pronto tú tienes un micrófono y dices como, no sé, 10,000 personas que me están escuchando, les voy a decir, oigan, está mal esto de que no nos den luz. Siento yo por ahí que hay una especie de misión que algunos artistas deciden tener y que no creo que esté ni bien ni mal, pero yo me siento muy identificado con eso. O sea, siento que el arte sí puede tener una misión que no sea tan egoísta, no sea tan de yo soy un malote, o yo tengo full cadenas, o yo tengo full putas, o yo tengo ese yo. Está bueno que lo tengas ahí para tu repertorio y tu vaina y todo tu asunto, pero ojalá podamos tener canciones que también retraten el entorno del nosotros, ¿no? Yeah. Que para mí, por ahí, a veces me inclino mucho más de ese lado. Reitero, puede haber canciones hermosas en donde hay alguien que está diciendo yo soy el cantante y está hablando de sí mismo, pero también él está representando a todos los cantantes de su época, tal vez. Entonces, siento yo ahí que hay una poética también en el trabajo artístico que está chévere y que ojalá lo lográsemos todos. Pero por la maestría tal vez que requiere eso, no todos lo haríamos. Y yo respeto un montón a esa gente. Esa gente que, a pesar de poder vanagloriarse de un montón de cosas del yo, termina hablando del nosotros, termina hablando del, oigan, esto nos está afectando. Que está bueno. Por ahí ponte mencionabas al Sharif. Y el Sharif tiene una canción bien linda que habla del por qué él piensa que tanta gente sufre de depresión y ansiedad. Y lo habla con relaciones sentimentales, con una relación de pareja, pero cuando escuchas la canción dices, oye, qué loco, ¿no? Porque en nuestra época la ansiedad y la depresión están como bien ligadas y casi todos tienen ansiedad y depresión. Y qué interesante que él lo narre a través de una historia que le pasó a él, pero que le pudo haber pasado a cualquier otro. Claro, que de cierta forma hace sentirse familiarizados a los demás con otras realidades. Y ahorita que tocamos a artistas, se me viene otra pregunta. Tal vez tú tienes exponentes o personas o artistas a los que tomes como referencia, tal vez. Sí. O sea, veníamos justo conversando de eso. Yo, Cancerbero, le tengo como un respeto muy grande por todo lo que él expresa en sus canciones. Él habla mucho de la poesía, él habla mucho de la sensibilidad, de la deshumanización, de la precarización.
está hablando de la realidad de su país, que es bien particular como él critica y juzga y se mete como muy radical a decir, bueno, los de izquierda también son unos delincuentes, unos ladrones, unos tal, pero ustedes de derecha no se salvan y tal. Que para su época yo siento que es un buen retrato de su realidad. Hablaría de Nach, que para mí en realidad la escuela rapera de España, con Violadores del Verso, con KCO y con toda esta gente, como que revolucionó toda la manera de hacer rap que tenían ellos, porque se metieron con figuras poéticas impresionantes. O sea, ver un KCO jovencito hablando. Yo eso digo, para mí creo que ellos son pilares fundamentales de mi manera de pensar, incluso, porque mientras todos los chicos de mi generación capaz estaban escuchando La Gasolina de Daddy Yankee, capaz yo estaba en los auriculares con Ninguna mujer tiene dueño, ¿no? Entonces era KCO hablándome del por qué ninguna mujer tiene dueño, por qué nunca te deberías creer dueño de alguien. Y eso ya te da otra manera de pensar distinta a la que tal vez tu grupo de amigos, que no digo que no hayamos escuchado reggaetón nunca, a lo que me refiero es sí te da una perspectiva de algo más, ¿no? O el nunca escucharle a un Vico C haciendo una campaña electoral, decíamos, ¿no? O sea, le admiro un montón. Yo sé que él no haría una campaña electoral para nadie. Y yo siento que más mi arista iría por ahí. Por ver a esta gente, por ser testigo de lo que esta gente hizo en su época y con su realidad. Yo creo que hago lo que hago con la mía, ¿no? Yo siento que también soy un vocero de mi realidad y de lo que yo estoy viviendo, más allá de lo que la gente quiera o espere, porque eso también creo yo, no siento que yo esté buscando ser el más famoso en algún género, no sé, ni siquiera vivir. Por ahora yo no he planteado ni un plan de vida en el cual yo esté diciendo, de la música gano tanto, entonces voy a vivir de esto, o voy a lanzar una canción cada tanto tiempo para ser más viral o lo que sea. Sino he estado haciendo música de acuerdo a mi propio tiempo, a mi propio espacio y a las necesidades que veo en mi contexto. Por ejemplo, ahora mismo... Sí, ahora mismo lo de la canción que vamos a tener para votaciones, Vota por mí, de hecho, se llama... La hablábamos con Marco, que es Marco Córdoba, que es de Sing Music, y cuando la hablamos la primera vez, él me dijo, esa canción está interesante, y le dije, sí, a mí me gustaría que tenga como toda esta cosa, este trasfondo del cuántos carteles, imagínate, están queriendo financiarles a los candidatos en países como México, en países como Ecuador, en países como Colombia, cuántos narcotraficantes, y sería chévere hacer una canción dedicada a eso. Y le decía cuántos ya no les financiarían, y no sé, el Ecuador ha tenido un montón de delincuentes de presidentes, entonces dije, buenazo hacer una canción dedicada a esto, que siento que es parte de, pero no es como que la gente siempre me va a escuchar haciendo eso, sino eso es parte de mi realidad en este momento y siento yo que es parte de, honestamente, lo que yo puedo entregar. Lo que puedes entregar actualmente, porque tu perspectiva puede cambiar a lo largo del tiempo, sí, ¿no? Sí, o sea, tampoco puedo decir que, no creo que me encuentren como que mucho haciendo campaña para futuros candidatos presidenciales. No me llevo muy bien con la política, de hecho las veces que en algún momento me han invitado a trabajar, ya sea para para anteriores gobiernos o para en donde en algún momento sí me dijeron que haga publicidad a través de TikTok o de mis redes sociales para la candidatura ya de Noboa en las elecciones pasadas. Entonces sí, como que te ofrecen plata, como que siempre creen que el asunto es plata, entonces como, te pagamos unos, no sé, 3,000 y haces estos TikToks o esto para que la gente joven vote por él, ¿no? Entonces yo siento que para los creadores de contenido capaz está bien, no puedo juzgarles para nada, o sea, está muy bien que tú te ganes la vida haciendo contenido y que te paguen $3,000 para que digas, vota por tal candidato. Pero en mi postura y en mi, no sé, en mi objetivo con mis cosas artísticas, no siento que sería honesto. O sea, siento que ahí solo por ser coherente conmigo mismo entre lo que pienso, siento y hago, no voy a aceptar eso. Me explico, no, tampoco es que yo viva de hacer contenido en TikTok, entonces como que puedo tener ese privilegio de decir, oigan, no, muchas gracias, así busquen otra persona. Pero me ha pasado antes ya. O sea, ya me ha pasado porque tal vez ahora son redes sociales, pero antes teníamos, no sé,
colectivos en donde trabajábamos con chicos en sectores vulnerables, enseñándoles malabares, enseñándoles cosas de rap, enseñándoles cosas que tienen que ver mucho más con la cultura de la pintura y de las artes pictóricas, etcétera. Entonces, ahí también en algún momento la política como que nos buscaba como colectivo artístico y éramos como, no vamos a salir diciendo la revolución de tal cosa cambió y ahora no hay nada, no, no, o sea, no nos hagan mentir. Porque la realidad es otra. Sí, las realidades eran otras y también como que yo sentía que para mí había un peso bien grande en darle mi imagen, mi cara, diciéndole a alguien en la pantalla, esta persona es honorable, es honesta, es justa y tal, 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 es como que no me lo acabo de creer yo y por lo tanto te estoy mintiendo, entonces no lo voy a hacer. Y no. por ejemplo, aquí tú consideras que entra el tema de valores, el tema de ética y el tema de la moral. Sí, sí, pero ni siquiera puedo juzgar para nada a cualquier persona que haga contenido o que haga canciones dedicadas para que algún candidato de los que vienen ahora tal vez gane, sino más bien decir, yo creo que yo no fui criado de esa manera en mi primera infancia. O sea, no fui criado para eso. De hecho, mi padre hasta el último decía como, oye, pero si vas a morirte, muérete diciendo la verdad. No pasa nada. ¿Te van a fusilar? Ah, te van a fusilar, pero te van a fusilar diciendo la verdad. Y yo siento que para mí esa parte como que es inamovible. No tiene un precio. Entonces, yo me choco un montón con esas cosas. Yo mismo he articulado mi vida y la he organizado para que no dependa de esto, de hecho. Para que esa parte no sea negociable. Listo, qué chévere. Pero me gustaría también saber, volviendo un poquito más al tema artístico, al tema de inspiración y cuando tú compones o creas tu arte, quisiera que nos cuentes un poquito sobre qué ritual consideras que haces antes de realizar, ya sea escritura, ya sea de armar algún concepto. Tal vez más que ritual, podría decirte como de hábitos y por ahí el hábito, ponte antes de escribir siempre, para mí era hacerlo cuando me despierto. Entonces hubo una época de mi vida en donde todos los días de manera bien sagrada, lo primero que hacía al despertarme, de hecho casi inconsciente, empezaba a escribir. Porque también cazaba sueños, entonces cazaba cosas que se me ocurrían mientras estaba dormido. Y las 2 primeras horas del día eran para escribir. Y después ya el día cotidiano que tenía de trabajo o de lo que fuera. Pero esas 2 horas eran bien intocables. Y siento yo que en algún punto dije, ¿por qué en la mañana tengo tan buenas ideas? ¿Y por qué todo fluye de alguna manera? Porque sí ha habido momentos en donde tal vez me siento a escribir y digo, no está muy bueno esto, no fluye. Y lo que me pasa es que mientras más descansado esté mi cerebro, mejor le va trabajando en cosas creativas. Que eso científicamente está comprobado, ¿no? Entonces, nada, tal vez como ritual, si lo podría plantear así, un hábito, dormir. Hubo una época igual dormía en la tarde, entonces me despertaba a escribir en la tarde, entonces era también bastante práctico. Pero de ahí no creo que tenga nada como muy particular. No, más bien lo que te decía, capaz si se me ocurre en un lugar, no sé, me ha pasado que estoy en una fiesta, aburrido o alguna cosa, o divertido y se me ocurre alguna cosa y la apunto en una servilleta y me la guardo. Pedazo de letra de alguna canción o algo. Sí, o sea, me lo apunto porque se me ocurrió y no les voy a dejar escapar a esas ideas porque lo que me pasa es que si no las apunto, si no las guardo, si no grabo un audio con algo, se me olvidan. Entonces, un Google Keep siempre mi Google ha estado ahí, está ahí en la nube, siempre como mi grabadora de voz si es que es el caso, siempre algún espacio para escribir. Ahora todo se hace mucho en el celular, entonces mucho tener el celular tal vez para esas cosas. Ya, qué chévere, qué interesante. Bueno, ahora vamos a entrar al ámbito profesional, Javier. Queremos que nos cuentes un poquito sobre tus obras. He estado investigando un poquito y vemos que tienes una canción llamada Sicario. Quiero que me cuentes un poquito sobre el performance y a las personas que nos están viendo les invito a ver en el canal de Nakasa Oficial, ahí la pueden encontrar. Este tema me llamó mucho la atención, ¿ya? Sobre todo por el performance. Veo que es un performance, se podría decir, un poco dramático y también un poco oscuro. Cuéntanos un poquito cómo fue la interacción con esto, cómo fue la creación.
Sicario viene de un cuento que yo escribo de dos adolescentes que ejercen el sicariato y que están huyendo de la policía y se esconden en un depósito de drogas, ¿no? Entonces en ese depósito de drogas se quedan hasta que la policía se vaya. Lo hago solo con un trasfondo así, pero en realidad el cuento se llama Fosa Común. Okay. Es un cuento que lo publiqué en el primer libro de cuentos que tenía. Y en algún punto me junté con Begoña, con David Sánchez. Begoña fue mi estudiante en el colegio, yo le di clases y era un niño que nunca hacía, era un adolescente que nunca hacía tareas ni nada, no le gustaba hacer nada, pero le encantaba la música. Entonces le dije, no vas a hacer ninguna tarea, pero necesito que hagas música, okay, porque eso es todo lo que te voy a calificar ya, de aquí en adelante. Y es chistoso porque que ahora él sea mi productor, que haya estudiado ingeniería en sonido, que él me ayude más bien a traducir las ideas raras que tengo a sonidos articulados ya en las canciones, es bien particular. Cuando me encontré con el beat, me enamoré del beat, porque él hizo una cosa con guitarras que es lindísima. Y lo primero que me trajo es un rezo. Hay un rezo bien particular porque sicario, la palabra, viene del término sica, que significa daga. Y es porque en la cultura antigua las dagas eran heredadas de padre a hijo para tener asesinos del rey. Entonces el rey les pagaba para que maten a sus enemigos, ¿no? Y eran niños que crecían malditos. Yo eso lo digo en la canción, de hecho, son niños que crecen malditos porque tienen que matar con la misma arma con la que mataban sus padres. Entonces se me hizo muy conectar con la realidad de ahora, todo, porque fue como, tengo este cuento de niños sicarios, pero ahora en mi sociedad están matando personas y tal vez los sicarios son entrenados desde muy chiquitos y están condenados a ese mundo de la violencia porque nacieron en ese mundo. Entonces era como hacer una analogía de eso y por eso empiezo con una plegaria, empieza diciendo quisiera salir huyendo del cuerpo. Entonces empieza diciendo que envidia a las aves porque son libres y pueden volar. Y todo este trasfondo para mí era como una especie de, sí, como plegaria permanente durante toda la canción. Es como desesperante y por eso se me hizo súper bueno que sea un trap, porque es como ta 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 ta. Claro, es una lírica muy seguida. Sí, y necesitaba justo de algo así. Entonces cuando armo esta canción la armo en base a eso. Y el videoclip tenía que ver con eso. Entonces cuando hablé con Alejandro Aulestia, que es mi productor audiovisual de cabecera, mi director de cabecera, él me dice como, podría ser como de alguien sepultado y hablando y hablando y hablando. En algún punto llegamos a que debía estar bajo tierra. Y por eso decidimos grabar ese videoclip en una cueva. Entonces fueron unas cuantas horas ahí de grabación dentro de una cueva con todo lo que eso implica, el polvo, el estar encerrado y que no haya mucho aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre 4 personas armamos ese videoclip. Aproveché mis conocimientos en actuación para armar un performance de acuerdo a lo que yo pensaba que sería como esta sensación de encierro, esta sensación de desespero, de estar enjaulado, como de esta especie de bestia que necesita decir que quisiera ser libre y estar fuera. Es por eso que mandamos todo el performance en la cueva y nada, ¿no? Esa canción se me hace bastante triste. Tiene también un contexto dentro de mi propia vida porque yo en algún momento presencié cómo mataban a uno de mis compañeros en un partido de fútbol en Solanda. Yo tenía unos 14 años y vi cómo mataban a alguien por causas de todo esto del sicariato. Entonces yo creo que esas cosas que fueron traumatizantes y yo más bien bloqueé para no sentir el dolor, supongo, en algún momento volvieron y fue como, oye, pero tú sí has visto sicariato, tú has vivido en primer plano el hecho de que le maten a alguien así. Y ahora el tener esa realidad tal vez en muchos lugares del Ecuador es bien, o sea, para mí era bien importante hacer esa canción por eso, porque decía, si es que el problema que yo había vivido antes y que ya tenía un retrato bien vívido de eso, ahora se está repitiendo, tal vez es importante decirles esto, ¿no? Wow, qué interesante. Sí, sobre todo este tema de sicario me llamó la atención porque vi que era en una cueva y, o sea,
normalmente tú no ves un videoclip con estas características. Inclusive la fuerza con la que haces la mímica en la canción, pues también denota algo, muestra algo y como tú dices, es la desesperación tal vez por salir de ahí. Quiero preguntarte también, ¿en dónde fue la cueva? O sea, ¿en qué lugar encontraron una cueva con esas características? A ver, ahí es producción, ¿no? Esa parte la grabamos en La Merced. La Merced es una parroquia del Valle de los Chillos y es una parroquia que tiene una particularidad, tiene muchas vertientes de aguas termales. Entonces, por las vertientes de aguas termales y todo lo que tiene que ver con el asunto agrícola, ahí hay muchas cuevas hechas y otras naturales. Entonces, por el caso del video, pedimos permiso para grabar en una de estas cuevas y todo lo demás. Hay una cueva muy extensa, que de hecho, si hubiéramos entrado ahí, pues hoy tiene 1 hora de recorrido en caminata. Es una cueva que es medio peligrosilla porque sí puede haber derrumbes y todo lo demás, pero en la que grabamos nosotros no tanto, digamos. O sea, tampoco te puedo decir que estábamos 100% seguros, pero sí era como una cueva un poco más nueva, que se veía que todavía era firme y todas estas cosas. O sea, sí nos preocupamos por esa parte, pero también estábamos de temerarios ahí. Entonces sí, yo quería también que sí tenga o sea, no quería renunciar al hecho de que sea grabado bajo tierra. Me llamaba mucho la atención esto del inframundo desde el cual nos está hablando el sicario. Uh-huh. Ok, entiendo. Y, por ejemplo, cuéntanos cuántas canciones tienes actualmente en tu repertorio. Publicadas, obviamente. Ya. Publicadas tenemos 5 canciones, ¿no? Tenemos la primera que fue Gitana, la segunda Neurótico, la tercera que fue Clan, la cuarta que fue Sicario y esta quinta que pertenece a otro EP que es Romántica. Esta se llama Te Regalo. Entonces, no sé, en ese repertorio ya tenemos 3 que pertenecen a un EP y otras 3 que pertenecen a otro, tal vez, que una esté incompleta. Entonces, yo creo que hemos estado armando como un rompecabezas también con eso, pero en repertorio en vivo tenemos 9 canciones. Eso significa que hay 4 que todavía no he publicado y que ya están listas, pero por cuestiones de muchos particulares no hemos publicado todavía. Incluso siento que tal vez no ha sido el momento todavía, pero que en vivo las manejamos muy desde hace rato ya, de manera bastante fluida. De una forma súper discreta. Sí, o sea, y por eso para mí es bien chévere verle a la gente cuando nos va a ver tocar en vivo, cuando nos apoya y nos hace el aguante, porque el dedicarles música que todavía no está publicada es bien íntimo el asunto. Por eso te decía ahorita que hablábamos justo de este efecto catarsis, que de pronto es como, yo vine a escucharte por la canción Sicario o por Neurótico, me gustó un montón el videoclip, qué sé yo. Y después llegan y dicen, pero acabas de contar una historia horrible de un padre y una hija y me acabas de destrozar, así, no vine a escuchar esto. Entonces, siento yo que esta parte de efecto sorpresa me agrada un montón también, que era, o sea, hemos estado en Ibarra, hemos estado en Riobamba, hemos estado en Cuenca, y ver que gente que nunca nos escuchó en su vida, que nunca nos buscó, nos vio en YouTube, ni en Spotify, ni en ninguna plataforma, y de pronto nos escucha en vivo y se emociona de esa manera, es como, qué lindo, o sea, estamos tal vez consiguiendo el objetivo ahí que queremos como grupo, como equipo. Qué interesante, la verdad. Por ejemplo, cuéntanos, tú eres actor, escritor, ¿y cómo contrastas la vida entre estos tres ámbitos? Por así decirlo, ¿no? Sí, porque no. obviamente sabemos que de cierta forma tienen relación. A ver, yo primero lo que ahí debería decir es que sí, en el caso de actor sí podría decirte que sí. Eso sí, actor, pero escritor no, ¿sabes? O sea, esto es parte de mi forma de ver las cosas, pero escritor yo siento que no soy. Yo tengo libros publicados de poesía y de cuento, pero un escritor, para mí, los escritores a los que yo admiro, no sé, Bolaño, Borges, Hemingway, Virginia Woolf, son personas que están dedicadas a eso y que le entregan su vida a eso. O sea, para yo decir, sí, yo soy escritor, tal vez yo, no sé, debería tener una rutina de escribir todos los días las 8 horas que te decía, no sé, como parte de mis hábitos. Entonces yo siento que he escrito cosas, he aprendido la técnica, pero ha sido para utilizarlo para algún objetivo mío, que en este caso no es ser escritor. Yo creo que
podría seguir escribiendo y en algún momento capaz saco algún otro libro, pero yo diría, ¿cómo no? O sea, Willo Ruales es escritor, él vive para eso y él en serio todos los días de su vida, no sé cuántas horas escribe, él creo que escribe 8 o 10 horas del día, pero ese es el trabajo de ellos. En mi caso yo actuar sí, porque actuar sí siento que es como que el entrenamiento lo hago a diario, muy a diario y a veces siento hasta que muchos de los ejercicios de actuación los filtro en cosas que hago, ya sea cuando doy clases de cine, doy clases de teatro, o me reúno con mi grupo para hacer algún montaje, o estoy en algún ensayo, o estoy en improvisación con mi amigo porque está haciendo cortometrajes, pero ahí sí, actuar sí. Como lo de músico recién más bien naciendo o cosas, pero siento que como están concatenadas nunca les he separado. O sea, sí, más bien en buena hora yo digo, ay, se me ocurrió el otro día un pedacito de poema que en sí ya tiene una musicalidad. Sí, por la palabra, capaz tal que me gusta, no sé. A veces me enamoro de las palabras, me gusta un montón. Me acuerdo que estaba leyendo un libro, me gustó la palabra limerente. Y dije, qué bonita esa palabra, nunca la he usado, limerente, limerente, limerente. Y cuando salió la canción Gitana, en un momento dije, claro, el cielo es limerente. Tiene esta analogía con lo que sentimos los seres humanos del cielo por ser inalcanzable, por todas estas cosas. Yo decía como, pero eso me pasa. Entonces, tal vez en una palabra yo ya estoy hallando una canción o en una canción ya estoy hallando un cortometraje, etcétera, etcétera. Debo decirte que en el caso, por ejemplo, de la película que estrenamos, que se llama Yo Venía, cantaba, pero ya no están, hago la banda sonora y la banda sonora es original y no es rap, por ejemplo, ahí. Es una canción que parecería un poco folk, pero tal vez un poco española, un poco así en ese contexto, pero es porque el personaje, sí, porque el personaje tenía que tener otro contexto diferente al mío. Entonces, por ejemplo, ahí interpreto a un músico, pero es un músico que ya ha vivido un montón y que como que tiene ya su periodo de decir gracias, hasta aquí, yo elegí vivir hasta aquí, que tal vez para mí es bien entrañable, porque a mí me gusta mucho Nacho Vargas, a mí me gusta mucho cómo tal vez se expresaban las bandas argentinas de rock latino, como Charly García, como toda la gente que tenía esa postura como bien irreverente de decir, el día que yo ya termine de vivir ya hice lo que tenía que hacer, no pasa nada, sí, me voy a matar. Entonces, por ahí hay cosas que a mí me llaman mucho la atención de personajes que admiro y que de pronto resultan en alguna canción. Pues en esa canción creo que Alejandro, hablando con él, Alejandro Aulestia, que fue el director de esa película, me decía, ¿qué tal si él sí tuvo una hija, no? Entonces yo decía, híjole, si tuvo una hija y la perdió, yo ya tenía la conexión con esta otra canción mía y decía, ay, dedicarle una canción a una hija desaparecida estaría potente. Entonces ahí les invito a ver la película porque hay una canción original que también escribí, pero eso no tiene nada que ver con el universo del rap o del hip hop, por ejemplo. Listo. Y por ejemplo, cambiándote un poquito el tema y hablando sobre la actuación que ahorita acabaste de tocar, quería preguntarte. Yo vi la película de Vengo cantando y ya no están. Ajá. Y súper genial la película. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de esta película. Ya, esa película nace por, yo diría como un método que es de Alejandro Aulestia. Tiene que ver con la improvisación pura. Eh, Alejandro desde hace bastante tiempo ya, unos cuantos años, viene organizando cosas en torno a lo que aprendió sobre improvisación en teatro y ahora lo aplica a cine. O sea, él sí sabe escribir guiones, él sí sabe de escritura, de hecho tiene varias cosas publicadas igual, pero decide hacer películas en las cuales los actores puedan formular la trama conforme van improvisando. Entonces esa película nació con una idea básica, nació con, oye, qué pena que me dan los cuyes, qué pena que en el campo tengan que engordarles y matarles para comerles. ¿Qué pasaría si es que quisiéramos salvarles a dos de estos cuisitos? ¿Qué representan estos dos cuisitos? Y de pronto eso se convirtió en una historia compleja, en donde hay una persona que no entiende por qué en el campo tienen que matarles a estos animalitos para comerles, porque les ve con tanta ternura que es como, no, quiero que sean mis mascotas, más bien.
Entonces, pues, tienes por un lado, tal vez la contraparte de eso es escucharle a la gente del campo, decir como, no, pues a los cuyos se les coge, se les aplasta la cabeza y te comes y está bien. Y tener la otra parte de decir, no, pero pobrecitos, pues si han de sufrir o si les ha de doler. Está dada mucho a esa parte, ¿no? Entonces la premisa termina siendo esta sensibilidad que de alguna manera la tenemos muerta cuando sacrificamos un animalito. Hay vaquitas, hay pollos en la película, donde capaz, sí, si a una vaquita le das mucho, mucho cariño, que tampoco capaz se comporta como un perrito, ¿no? Entonces, claro, es como una lectura de eso, pero también esa sensibilidad a dónde les lleva a ellos, les lleva a que tal vez de ellos representan a estos animalitos en algún ser querido. Entonces ahí empezaron a surgir otras cosas. Entonces la película se fue dando conforme los personajes iban descubriendo sus propias vidas, que para mí era bien interesante como proceso, porque como actor por lo menos te exige una escucha permanente y total. O sea, entro en el personaje y me dejo fluir en lo que está pasando y ahí voy descubriendo cuál es la historia del personaje, que es, por eso digo, algo bastante complejo y que es algo que Alejandro viene haciendo hace rato consigo mismo y que ahora está haciendo como director, que ya tiene 2 películas armadas así y han sido películas armadas en tiempo récord. Capaz las filmó, una la filmó en 2 días y la otra está en un poco más de 2 semanas. Pero si uno mira las historias es como, qué loco que haya hecho eso, que lo haya hecho con 0 presupuesto, porque eso también él quiere demostrar que el cine, si es que se plantea, se puede hacer, como digo, una persona y una cámara y ya vas a tener una película. Es lo que básicamente creo que está demostrando él con lo que está haciendo, que como lo que te decía antes, me parece bien o sea, bien individual su búsqueda y eso, esa originalidad o autenticidad hace que yo siempre que él me diga como de una, vamos, porque no solo es mi colega, sino que también hay yo diría una camaradería importante, como un respeto por el trabajo del otro, que él siempre cuando escucha canciones tal vez dice como, oye, esta canción se me ocurre ponerle esta animación en cosas raras con tal, 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 y viceversa, él me cuenta esta idea y yo le digo como, ay, a mí como actor se me ocurre esto. Entonces, creo que ahí se retroalimenta también todo. Es una retroalimentación mutua. Y de cierta forma debe haber algún cierto grado de admiración mutuo igual, ¿no? Porque... Sí, no, o sea, yo me refería a respeto con el reconocimiento que se tiene al trabajo que cada uno hace también. No sé si decir solo al trabajo, también debería decirte como la filosofía de vida, porque yo no es que me involucre tanto con un montón de gente en mi día a día, yo más bien soy como alguien como reservado, dedicado a la cosa que tengo que hacer y ya. Pero cuando tengo un núcleo en el cual trabajar en comunidad, como es el caso de Alejandro, como es el caso de Mara Serrano, que tal vez hemos participado de manera muy desinteresada en algún proyecto creativo que se le ocurre a alguno de los 3, como que me parece bien interesante eso, como que las cosas puedan alinearse para que ese algo suceda, que en el teatro se da mucho, porque los actores de teatro casi no tienen sueldo para ir a los ensayos ni nada. Vas porque en serio estás puesto en la vocación de camiseta y ya está, pero de ahí no. Entonces eso llevarlo al cine, eso trasladarlo ahora también a mi música, porque yo veo ahora mi música de carácter muy comunitario. O sea, no existieran mis canciones si es que no existiera mi productor, que es David Sánchez. No existieran los videos si no estuviera Alejandro Aulestia, que es el director. Etcétera, etcétera. Hay un montón de gente ahí, David Arquea, ahí está también Matico Pro, ahí están las personas que de pronto Karen Mels aparece y dice como, yo podría ponerle una voz bonita en esta canción. Entonces, siento que hay una minga bien linda que algún tipo de hermandad entre sí, que grupo, ¿no? me localiza justo en eso. Uh-huh. Ya, y retomando el tema de la película, pude notar que existe un humor un poquito diferente en la película. Quiero que me expliques un poquito en qué se basaron para llevarlo a cabo. Porque, por ejemplo, para explicar a la gente que nos ve, y les invito a que vayan a ver la película también, el humor, muy pocas personas lo pueden entender, o si no son pocas, son muchas, puede contrastar en que hay personas que lo entienden y hay personas que tal vez lo van a ver aburrido. Entonces quisiera saber en qué se basaron y qué tipo de humor utilizaron, perdón. Y yo ahí debería decir que tal vez se dio de manera espontánea, no es como que los gags fueron creados, pero debería decirte que el background de eso
necesariamente es que Alejandro Aulestia admira un montón a toda la comedia clásica. O sea, podría ser desde Charles Chaplin, Buster Keaton, Groucho Marx, hasta toda la comedia que tiene o la manera de hacer comedia que tiene Woody Allen o la manera que tiene de hacer comedia Adam Sandler, mezclándolo todo a la larga y teniendo este resultado. Que yo siento que es bueno el hecho de que se haya dado de manera espontánea, porque es cierto que nosotros sí pensábamos en, oye, esta parte no será muy tediosa, no muy larga, no se te hace muy larga esta parte, pero para mí era bien interesante el ver cómo de las propias circunstancias de los personajes iban haciendo algo cómico. Porque de pronto el uno está, no sé, tomando una leche y el otro le pone una cobija en la cara. Entonces es como, claro, se convierte en un gag de comedia clásica. Que yo creo que las tomamos de manera espontánea, auténtica ahí en la improvisación. No fueron formuladas como decir, del minuto tal a tal se volvió muy aburrido, metamos un gag. No fue así. Entonces sí, tiene mucho esa escuela. Alejandro Aulestia tiene mucho la escuela clásica de esa. Y si le dijeras si le gustaba hacer Monty Python, por ejemplo, a él le encantaba Monty Python, o a él le encanta ver a la comedia argentina, que tiene también unas cosas medio crueles a veces incluso, que no es raro porque el hablar, por ejemplo, de los cuyes y el verles en un asadero dándose las vueltas, es como, oye, está oscuro ese chiste, pero termina siendo parte del gag porque es cruel, pero es también parte de la cotidianidad del Ecuador. Que es parte de la cultura y sí, es algo normalizado, se podría decir. Sí, ¿no? sí. Y por ejemplo, aquí me viene otra pregunta. ¿A qué público consideras en este caso que va dirigida esta película? Ahí había varias cosas interesantes, porque muchas personas cuando la vieron me comentaban y me decían, oye, a mí me encantó la película, qué bueno que hayan hecho una película en defensa de los animalitos. Otras personas que me decían, oye, a mí me encantó la película porque me gustó esto de que capaz sí pensemos en el hecho de adoptar, de salvar, de dejar de consumir carne y muchas otras cosas más. Cosas que yo ni me hubiera imaginado solo haciéndola, pero yo siento que va apuntado a un público que sí se aventura a ver algo nuevo, diría. Porque eso es algo bien particular. Si tú miras, no sé, Enchufe TV y luego miras la comedia de David Reynoso y con alguno de los comediantes guayaquileños y si tú miras después alguna cosa de, no sé, del Ave Jaramillo y luego miras a Alejandro, dices, él está como en otro patín y es chévere que tanto Jorge Ulloa como todos los que mencioné antes estén en su propio patín de comedia y él esté trabajando en su propia comedia, que esa parte me parece bien importante, el hecho de que haya tanta diversidad que podemos decir como hay un montón de gente haciendo cosas bien interesantes en cine. Existe para escoger, ¿no? Sí, y eso sí, también es el factor diferenciador, de cierta forma. Pasando un poquito de tema y hablando sobre el tema audiovisual, ¿no? Tengo entendido que recientemente se publicó un mini reportaje sobre ti. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, cómo llegaste a tener esa apertura de contarnos un poco de tu vida en ese documental, que también les invito a ir a ver. Sí, este documental nace en realidad gracias a Sing Music, que es Marco Córdoba. Lo conocimos en redes, él alguna vez me reposteó una canción, como que se fijó en la canción gitana y me dijo como, oye, yo vi tu podcast, porque en algún momento hice un podcast, pero ahora te vi haciendo música, está interesante tu música, y me reposteó y después de eso fue como que él mismo poco a poco fue descubriendo las otras cosas de actuación, las otras cosas de literatura, y me dijo como, armemos un micro documental para hablar de tu trabajo, y dije como, gracias. Pero de ahí como el proceso fue bien particular porque él trabaja en Estados Unidos, viene acá y se queda un tiempo y luego vuelve a viajar, entonces era como intermitente y en ese proceso hubo viajes ya que yo tenía presentaciones y se grabaron en los lugares, una parte la grabamos en Cuenca, otra la grabamos aquí arriba en el teleférico, otra fue grabada en partes del centro histórico y así. Entonces, siento yo que fue un rompecabezas. Para mí fue bien nuevo porque nunca me habían hecho como un reportaje así de mi trabajo.
que me pareció bien interesante de hacer, pero también como para mí mismo fue concienciar qué cosas estoy haciendo. De hecho, ahorita que me haces sentar aquí a hablar del trabajo, es como, cierto que también eso apareció por ahí y eso es parte de esta historia. Entonces sí, yo creo que fue lindo el tener esa oportunidad. El propósito que tiene él es dar a conocer a artistas emergentes. Entonces por ahí van a aparecer muchos otros artistas más en estos microdocumentales que les invito a ver todos, que están muy buenos. Él es muy fanático de la música ecuatoriana, muy seguidor, muy creyente del proceso que ha tenido la música ecuatoriana desde de todo. Por eso la siguiente canción que vamos a hacer es con él como productor ya, The Crux, que es el nombre de él como productor, es quien nos está produciendo, quien hizo la base del beat. David Sánchez es el que nos está grabando, mezclando y supongo que masterizará esta pieza, y vamos a trabajar en la letra y en la interpretación Tres Banderas, José Victoria y mi persona para articular esta dedicatoria pequeña para las elecciones de Ecuador. Wow. Quedo totalmente fascinado con Vota todo por lo que mí, nos ¿no? cuentas. Sí, ahí sí, para sí. que le escuchen, el Vota por mí va a ser una dedicatoria de nosotros para todos los candidatos que se nos vienen encima con la campaña electoral. Ok, indistintamente, o sea, generalizado. Sí, me imagino, no tiene ninguna bandera de nada, porque nosotros no pretendemos hacer proselitismo ni nada, sino más bien el propósito es decirle a la gente, hey, estemos pilas, porque este proceso de votación que viene, nosotros sabemos qué cosas acarrea en el trasfondo. Ok, es más como un mensaje social. Sí, se viene potente, no te puedo decir que está suave la canción, es potente porque es parte de... Bueno, pero dejémosle a la gente con la intriga para que la vaya a escuchar cuando se publique. Y ahorita cuéntanos un poquito más sobre los temas que ya están publicados, ¿no? Tengo aquí el tema de Gitana, perdón. Quisiera saber qué es lo que intentas comunicar con ese tema. Está chévere eso. Como veníamos ahí conversando un poquito, más bien me hacías caer en cuenta. Gitana, por un lado, habla de la seducción y de la capacidad que puede tener una persona para ser atractiva a todos los ojos, aparente. De la dinámica de la fiesta, en donde es tomarte un trago, bailar, etcétera, etcétera. Y justo el romance aparece en todo eso, ¿no? Entonces la gitana es la que se roba los ojos de todos, la que se roba la atención de todos, es la que todos quisieran estar con la gitana. Y nosotros hurgamos un poco en esta canción, pero cuando ya la acabamos, cuando ya estaba acabada, y cuando de hecho ya estábamos trabajando en la parte audiovisual, Alejandro Aulestia, hablando conmigo, me decía, oye, pero uno se queda con la sensación medio vacía después de toda la juerga, ¿no? O sea, yo digamos que salgo a fiestas todos los fines de semana y lo he hecho durante 3 meses seguidos, y en todas las fiestas consumo alguna droga, en todas las fiestas vacilo con alguien, etcétera, etcétera. Y él decía, es como un hábito bien vacío. Entonces, de alguna manera la gitana sí tiene toda esta dinámica de fiesta, de juego, de seducción, pero también tiene esta otra parte del, oye, después de la fiesta no te quedas con nada, ¿no? Y se acaba. Entonces, sí me parece interesante el mirar la fiesta, el mirar esta dinámica, pero también el ver este otro lado. Porque yo creo que a veces el hecho de romantizar la vida del soltero libertino que vacila con todo el mundo, que consume todo, que sí, supongo que en una época de tu vida lo vas a disfrutar, no pasa nada, está bien, pero sí te queda una sensación medio particular si eso lo hiciste durante 10, 15 años y después ya te quedaste igual solo. Sería como el intentar llenar vacíos, el tener esa vida prácticamente. Sí tiene un poco que ver con eso. Y yo sé que es parte de la cultura, ¿no? Y es parte de nuestro proceso, incluso yo creo, de crecimiento. Ahora que yo a veces a mis propios estudiantes que son adolescentes les escucho y dicen como voy a ir a tal rave, o cuando daba clases en la universidad me decían igual. Y decía, claro, es un rave, es consumir drogas, escuchar música, estar con alguien. Y esa es la dinámica, pero no sé qué tanto eso sustenta tu vida como para sostenerlo. Mucho más si tal vez creas dependencia con alguna sustancia, ¿no? Que eso ya es hablar de otro tema, pero, es un problema, pero mucho ojo con esa parte, ¿no? Hasta qué punto nos entretenemos y qué espacios vacíos estamos dejando por el entretenimiento. Qué interesante. Me imagino que esta producción también es dirigida por Alejandro Aulestia, ¿no? Sí, es Alejandro que está en la cámara. Es un video hecho igual en tiempo récord, 2 horas de grabación.
Nada, el performance lo tenemos a nuestro cargo, ahí estuvieron muchos amigos míos, el P13 y la Eva Herrera, que siempre nos acolitó ahí con su casa, o sea, fue una cosa armada así como medio entre panas y que nada, salió bien. Ahí igual me apoyan mis dos bros que también estuvieron presentes ahí en el performance. Y nada, salió como resultado una canción bien disfrutable, pero repito, como para nosotros sí darle un trasfondo está bueno. Qué interesante, qué interesante. O sea, prácticamente yo veo que ustedes en sus audiovisuales, ¿no? Y en tus canciones siempre intentan comunicar algo, ¿no? Como un mensaje oculto. ¿Por qué digo oculto? Porque es difícil de interpretar. Porque tú escuchas las canciones en una primera instancia y te deja un mensaje, la disfrutas, la escuchas, todo chévere. Pero si tú te la vuelves a repetir, te la vuelves a repetir y otra vez te la repites, empiezas a ver las cositas que están ahí bien escondidas y ya te dejan un mensaje más interior. Cuéntame, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿es algo que tú lo haces a propósito o simplemente surge? Creo que puede tener las dos. O sea, sí podría haber obras en donde por el parte del proceso da como resultado eso, pero también podría haber otras voluntarias. O sea, por ejemplo, si me dices, tú estabas consciente del mensaje o de los mensajes que estás dando con Neurótico, yo digo, claro, yo estaba hablando de la pandemia, estaba hablando de que dejaron morir un montón de gente, estaba hablando de que tal vez tenemos ahora una nueva pandemia, o sea, estaba hablando de cuántas farmacéuticas se hicieron archimillonarias con eso, estaba comparando a los farmacéuticos con los narcotraficantes, que para mí son casi lo mismo. Entonces, o sea, no es inocente para nada ahí. Pero si me hablas de Gitana, por ejemplo, dices como, ah, pero en esa sí está como un poco oculto. Y digo, como sí, o sea, no hacía falta. Quería que lo aparente, la superficie sea disfrutable. Y tal vez ya si te la escuchas unas 3, 4 veces y ves el video, dices como, ¿qué me está diciendo? Ajá. No, qué interesante. Bueno, Alejandro, hemos llegado al final de esta breve Javier, entrevista. no. Ay, perdón, Javier, me confundí con tu productor. Un saludo pues. para Alejandro Aulestia. Lo mencionamos mucho. Sí. Ajá, lo mencionaste mucho y bueno, se me quedó aquí grabado, ya lo voy a buscar también. Y bueno, Javier, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado, por la oportunidad de poderte entrevistar. Sabemos que las distancias a veces complican un poco esto, pero hemos conocido un poco de tu trayectoria, un poco de tu vida. Le invito a toda la gente que nos está viendo a que siga tu trabajo. Cuéntanos tal vez cómo te pueden encontrar en redes sociales, en dónde más o menos frecuentas, tal vez tus obras de teatro, tus trabajos donde trabajas para que puedan ellos participar, puedan ir a ver. Les recomiendo, la verdad, Javier es una persona muy, pero muy versátil y ahorita nos acabo de contar un poco sobre su vida. Muy bien, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y nos pueden encontrar en todas las plataformas como Nacasa Oficial. Estamos ahí para que nos sigan en todos nuestros trabajos, ya sea musicales, teatrales, cinematográficos. Les invito para que vayan a ver la película. Yo venía, cantaba, pero ya no están. Está en el canal de Alejandro Aulestia, que es el director, es mi director de hecho de cabecera en los videoclips también. Estamos en el documental en el canal de Sing Music, para que vayan a checarlo también, se llama Nacasa. Y estamos ahora estrenando canción, estamos con Te Regalo, que es una colaboración con Karen Mels, es una colaboración también con Matico Pro, que nos ayudó con Mama Records para grabarnos, y que nada, es un reggae bien disfrutable. Vamos a estar bien pronto con la canción Vota por mí, con Tres Banderas, José Victoria, así que bien pilas ahí. Y nada, invitadísimos cuando estrenemos obra, porque siempre estamos en la Casa Mala Hierba, que les invito a que vayan al teatro, está frente al Churo de la Alameda, o al patio de comedias con Juanita Guarderas, que ya es bien clásico que le visitemos también para actuar ahí. Cuídense mucho y nada, que les vaya súper bien, luchen por todos los sueños que tengan, no se acobarden. El mundo es para los arriesgados, así que arriésguense, porque si no, no se logra nada. Listo, mi hermano Javier, muchas gracias y con esto finalizamos este episodio. Chau, chau.